Ahora vamos a ver el sacramento central de nuestra fe. Es el sacramento central porque ¿cómo se le dice a la persona que es la más importante en una película? ¿Cómo se llama eso? El protagonista. Si nosotros vamos a identificar un protagonista en todo esto que nosotros hemos hablado desde que empezamos las clases, ¿cuál sería el protagonista para ustedes? Dios. Pero ¿cuál de las tres personas sería el más protagonista? Jesucristo, ¿verdad? El protagonista de nuestra fe se llama Jesucristo. Ese es el que nosotros conocemos más, el que nosotros vemos más. Si nosotros analizamos el credo, cuando nos van explicando todas las personas que se nombran en el credo se nombran varias personas. ¿A quiénes nombramos en el credo? Dios Padre, Dios Hijo, ¿quién más? También hablamos de Pilato. Y también hablamos de María, ¿verdad? Hablamos de varias personas ahí, pero ¿cuál es el que se describe más, es más largo? Jesucristo. Entonces es la parte central de nuestra fe. De hecho, nuestra función como catequistas es presentarle a la persona de Cristo. Eso es lo más importante, que ustedes conozcan a la persona de Cristo, porque Él es el que van a recibir en los sacramentos. Todos los sacramentos son un encuentro con Jesucristo. Todos. Y los sacramentos fueron establecidos ¿por quién estableció los sacramentos? No, Jesucristo estableció los sacramentos. Por eso es que yo cada vez que les presento un sacramento, les enseño en la Biblia dónde fue establecido y quién lo estableció. Y siempre es que es Jesucristo el que establece ese sacramento. Entonces son encuentros con Jesucristo, establecidos con Jesucristo. Este sacramento en particular es un encuentro muy íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que ustedes tienen que pasar 2 años aquí para conocer a la persona que se van a encontrar en esos sacramentos. Especialmente en el de la comunión, en el de la Eucaristía, se llama así. Y de hecho es tan importante que hay un rito completo y un día completo que se establece para eso, que es la misa. Que es lo que vamos a hablar después de que terminemos con los sacramentos. Nos faltan solamente 2 sacramentos. La Eucaristía y el matrimonio. Después que terminemos los sacramentos, vamos a ver la misa. ¿Qué es la misa? En la misa es donde se hace lo que se llama la consagración, y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a ver de dónde nosotros sacamos eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las apariencias del pan y el vino. ¿Por qué decimos bajo las apariencias? ¿Qué es un sacramento? Un signo invisible. Visible. Ajá, de una realidad invisible. Hablen duro para que los que van a escuchar el video escuchen que ustedes sí saben. Es un sacramento, es un signo visible de una realidad que es invisible. Entonces, en la Eucaristía, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes vayan a responder los exámenes y todo, cuando ustedes le pregunten por cualquiera, supongamos, ¿qué es la confirmación? Siempre hay que arrancar, es un sacramento. Pero cuando nosotros decimos es un sacramento, ya estamos diciendo, es un signo visible de una realidad invisible. Ya estamos diciendo eso. Entonces ya empezamos a responder bien. Entonces, si aquí dice que la Eucaristía es un sacramento, un signo visible, una realidad invisible, del cuerpo y la sangre de Jesucristo, bajo las apariencias del pan y vino. Vamos a ver si aquí, sin avanzar bien una presentación, ustedes pueden aquí en el concepto determinar cuáles son las realidades invisibles y los signos visibles. A ver, ¿cuáles serían los signos visibles aquí? El pan y el vino. El pan y el vino. ¿Y cuál sería la realidad invisible? El cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo. Fácil de entender, ¿verdad? Cuando ya nosotros sabemos determinar cuáles son los signos visibles de las realidades invisibles, es más fácil reconocer el sacramento, es más fácil entender el sacramento. Por eso que yo soy tan necio diciendo tantas veces lo mismo. ¿Okay? ¿Dónde se ofrece? Lo que les venía diciendo. ¿Dónde se ofrece este sacramento? En la misa. Ese es el método ordinario en que se recibe ese sacramento. Hay otros métodos que son extraordinarios. Por ejemplo, hay unas personas que se llaman ministros extraordinarios de la comunión, que después de la misa se llevan el cuerpo de Cristo y van donde las personas que no pueden ir a la misa, que están enfermos,
hasta incluso a los presos y le llevan para que reciban el cuerpo de Cristo. Eso es una manera extraordinaria, no es lo normal. Lo normal es que nosotros vamos a la misa y en la misa comulgamos, hacemos comunión. Y vamos a ver por qué se llama comunión también. ¿Okay? Vamos a ver dónde Jesucristo estableció eso. Busquen la Biblia, Lucas 22, 19, 20. Vamos a ver. Y vamos a ver si ustedes reconocen eso cuando lo lean. En la cena. Exacto. Lucas 22, 19, 20. Esto es en la última cena, como dijo Max, exactamente. ¿Por qué se llama la última cena? Porque esa es la última cena. Porque fue la última cena antes de que Jesucristo fuera crucificado. Sí, correcto. Fue la última cena que Jesucristo celebró con sus apóstoles, con sus discípulos. Si es la última cena, ¿será importante lo que él diga eso? Imagínense que alguien, un ser querido, diga, me voy a reunir por última vez con ustedes y les voy a decir, ¿verdad? Me voy a despedir de ustedes. ¿Será importante? ¿Le prestarían atención a lo que él va a decir? Sí. Sí, ¿verdad? Esto fue una de las cosas que hizo Jesucristo. ¿Quién lo encontró? Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, Mateo, Marcos, ¿cuáles son los evangelistas? Ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Duro, Larissa, para que te vean ahí. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Gracias, Larissa. Entonces, fíjense estos movimientos. Tomó, bendijo, o dio las gracias, ¿verdad? Partió y repartió. Estos son los 4 movimientos. Si nosotros hemos estado pendientes de la misa, hay un momento donde el sacerdote hace lo mismo. Agarra la hostia, ¿verdad? La toma, la bendice, da las gracias, la parte y después la reparte. Y repite esas mismas palabras de Jesucristo. Si ustedes le prestan atención a ese momento de la consagración, se van a dar cuenta que el sacerdote, después que hacemos el santo, 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 ¿verdad? Y nos arrodillamos, el sacerdote empieza a hablar, a hacer una oración que se llama plegaria eucarística. Invoca al Espíritu Santo, invoca a Dios Padre para que impone las manos sobre esas especies, se llaman especies, el pan y el vino, y pide que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después empieza a hablar, a hacer una cosa que se llama memoria, porque dice, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? En memoria empieza a decir, porque la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, ¿verdad? Tomó pan, y dando gracias, dijo. Entonces ella empieza a hablar en primera persona. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. ¿Qué dijo Jesucristo ahí? Esto es mi cuerpo. Larissa, vuelvo a ver. O esto simboliza mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, ¿verdad? Dijo, ¿esto representa mi cuerpo? No, ¿verdad? ¿Esto es un símbolo de mi cuerpo? No, esto es mi cuerpo. Y después dice, ¿esto representa mi sangre? No. Esto es mi sangre. Ahora, ¿eso es pan o es el cuerpo de Cristo? Eso es pan. Se ve como pan, ¿sí o no? Sí. Si yo hago eso, yo puedo hacer que el pan se convierta en mi cuerpo. Además que va a ser un pan gordo, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué yo no puedo? Porque no se puede. Porque no lo... Pero si Dios lo hace, Dios puede. Sí. Porque Dios todo lo puede, ¿verdad? Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Es Dios, ¿sí? Entonces, si Jesucristo dice que esto es mi cuerpo, ¿le tengo que creer o no le tengo que creer? Sí. A menos que yo no crea en Dios. Bueno. A menos que yo diga, no, esto no es Dios, eso es lo que es tremendo loco, porque ¿cómo va a decir que ese pan es el cuerpo de él?
¿Sí? No hay opción de que Jesús se equivocó, porque si se equivocó no es Dios. Si mintió no es Dios. Porque está diciendo que va a hacer algo que no puede. Por eso hago la comparación. Si yo lo digo, o estoy loco o estoy mintiendo. Y no me tienen que creer, porque soy yo. Pero como Jesucristo lo dice, nosotros lo creemos. Y por eso, en la Iglesia Católica, nosotros creemos que en ese momento de la consagración, cuando el sacerdote empieza a hablar por Cristo, eso se llama persona Christi, y dice, esto es mi cuerpo, eso se convierte en el cuerpo de Cristo. Y cuando dice, esto es mi sangre, esto es la sangre de Cristo. Nosotros lo creemos. Por eso es cuando nos acercamos a comulgar, cuando ustedes se vayan, bueno, ya Miranda lo hace, cuando uno se va a acercar a comulgar, el ministro o el sacerdote dice, cuerpo de Cristo, y nosotros ¿qué decimos, Miranda? Amén. ¿Qué quiere decir amén? Es así, yo lo creo. Y consumimos el cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver, porque aquí puede ser que a nosotros nos quede duda, porque es muy cortico, porque Jesucristo no lo repite muchas veces, pero hay otra parte donde Jesucristo nos habla muy extendidamente de eso. Y vamos a ver la reacción de la gente que lo está escuchando. ¿Y porque él eligió sangre y cuerpo y no eligió otra cosa como algo? Sangre, vino, ¿qué Sí, estás hablando del sí, vino? pero De las especies. Porque él eligió el cuerpo y la sangre y no eligió otras palabras. Ok, eso tiene, ahorita vamos a ver la otra lectura y les voy a explicar más a fondo eso, dónde viene eso. Porque es muy buena tu pregunta. ¿Por qué? ¿Es correcto? ¿Por qué? Vamos a seguir. Gracias más por la pregunta. ¿Qué nos hace? Primero, que es la presencia real y sustancial, completa y perfecta del Señor Jesucristo. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hasta el pedacito más chiquitico de eso contiene todo. Es una presencia real. Recuerden esto, real y sustancial. Es la sustancia y la realidad completa de Jesucristo ahí. Por eso es que nosotros tenemos allá en la parroquia y en casi todas las parroquias tenemos una hostia y nosotros vamos y oramos y adoramos a esa presencia. ¿Por qué? Porque no es igual que cuando vemos una cruz, una imagen, o por ejemplo esta. No es lo mismo, la presencia de Jesucristo aquí no es lo mismo que la presencia real en la Eucaristía, porque es real, es Jesucristo. Ustedes se acuerdan cuando yo les di el ejemplo hace 3 clases de la moneda. Yo les decía, yo saco aquí un quarter, ¿verdad? Y yo les digo que esto es 99% espacio, no se ve, pero ¿es verdad o es mentira? ¿Es verdad que es 99% espacio? Es verdad, pero nosotros no lo podemos ver. El hecho de que no lo podamos ver no quiere decir que es mentira, más. ¿Ok? No quiere decir que sea mentira el hecho de que no lo podemos ver. ¿Qué más? ¿Qué nos hace? Nos une con el Señor Jesucristo y a través de esta unión nos unimos los unos con los otros. Por eso es que se llama comunión. Porque es común, unión. Si nosotros nos comemos, que tengo ganas de comerme hoy, un pedazo de carne, ¿verdad? Pedazo de carne a la parrilla sigue jugoso. Cuando nosotros lo comemos, ¿qué le pasa a esa comida? ¿Qué le pasa en nuestro cuerpo? Nosotros la absorbemos lo que necesitamos de ella, ¿sí? Esa carne nosotros la consumimos, esa comida nosotros la consumimos y absorbemos y esa carne ahora forma parte de nosotros y nos ayuda, ¿verdad? Nos alimenta. Tengo un medio nombre. Con la Eucaristía no es así. Con la Eucaristía, cuando nosotros entramos en común unión con Cristo, la Eucaristía nos cristifica, nos convierte en otros Cristos. Es al revés que cuando nosotros comemos cualquier otra cosa. Y esto es un deseo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él a través de eso, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, o en la siguiente lectura, porque pueden ir buscando el Evangelio según San Juan, capítulo 6, a partir del versículo 47. Vamos a empezar a leer de ahí para que no sea más largo. Yo los voy a poner en ambiente, como es. Les voy a dar qué estaba pasando ahí. En Eucaristía eso, nos volvemos otros Cristos. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que nosotros
vamos a entender que en el momento de la Eucaristía nosotros estamos arrodillados, en el momento de la consagración. Es un momento de reverencia. Porque ¿quién está presente ahí? Nos arrodillamos enfrente del sacerdote. ¿San Juan qué? Juan 6, del versículo 47 al 69. ¿Por qué nosotros nos arrodillamos en la misa? ¿Delante de quién nos arrodillamos? Del Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Delante de Jesucristo, en la presencia de Jesucristo. Por eso es un momento solemne. 46. Juan 6, del 47 al 69. Ok. ¿Qué quieres? ¿Lo encontraron? Necesito que lo lea alguien duro para que quede en la grabación. Yo lo voy a ir parando muchas veces. Mira, nada, habla muy suavecito. Me dice, no. Max, ¿lo encontraste? Juan 6. Juan 6, del 47 en adelante. Ajá, ¿quién lo quiere leer? Aquí, 47. Lo veo Julieta ya. Aquí. Duro, lo leí duro, Daniel. Dale, Daniel, aquí. Dice nada. Vamos a escuchar, por favor. Él te va diciendo. Yo te voy diciendo cuando vas a parar. 47. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Les aseguro de que, les voy a poner en contexto, ¿verdad? Jesucristo viene de multiplicar los panes. Él acaba de multiplicar los panes y comieron 4,000 personas. Entonces la gente lo siguió. ¿Por qué lo estaba siguiendo? Y le llegan, ¡epa, Señor, danos de ese pan! ¿Qué tal? Y Jesucristo viene y les dice, ustedes me están buscando porque se quieren llenar la barriga, pero deberían buscar las cosas que son del reino de mi Padre, las cosas que son eternas. Deberían preocuparse más por otras cosas, no solamente por la comida, ¿sí? Y ellos les dicen, ay, ¿qué signo nos das? Les preguntan porque son judíos, y ahí viene el contexto. Le dice, porque, le dicen los judíos a Jesucristo, dice, porque nuestros padres fueron alimentados por Moisés con maná, con pan que bajó del cielo. ¿Qué más? Por 40 años, dice. ¿Qué más grande vas a hacer tú? Retan a Jesucristo. ¿Ok? Resulta que cuando Israel estaba en el desierto, el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios todos los días, excepto los sábados, hacía llover una especie de pan que se llamaba maná. Ellos lo recogían y se lo comían. Lo llamaban el pan bajado del cielo. Entonces ellos están diciendo, va por 40 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer más grande? Más impresionante que eso. Y Jesucristo le dice, no fue primero Moisés el que les dio el pan, dijo, fue mi Padre. Y Jesús le dice, yo soy el pan bajado del cielo. Y ellos están como que, el pan que yo les voy a dar, les da vida eterna. Danos de ese pan. Porque es vida eterna, ¿verdad? Es vida eterna, es tremenda promesa. Entonces Jesucristo les pide que tienen que creer. ¿Qué es lo que dice Daniel? Al 48. El 47. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Que quien cree tiene vida eterna. Nosotros hablamos de la vida eterna, ¿se acuerdan? La vida eterna es estar en el cielo, no es estar aquí vivo para siempre. Yo no quiero estar aquí vivo para siempre, me voy a aburrir. Yo quiero mi vida eterna en él. Ustedes quieren ir para el cielo. Entonces esto que está diciendo Jesús es importante para ellos también. Era muy importante. Ellos pensaban más en eso que nosotros. ¿Ok? Sigue Daniel, por favor. ¿Qué más dice Jesucristo? Dice, yo soy el pan que da vida. Yo soy el pan que da vida. Sigue. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Para ahí. Entonces ellos le están diciendo, sus antepasados comieron del pan, pero ¿se murieron o no se murieron? Sí. Entonces esto está demostrando que lo que él les está ofreciendo es mejor, es superior a lo que comieron sus padres en el desierto. Sigue hablando de comida, ¿verdad? Fíjense que el tema principal y lo que empezó este discurso fue
la comida. ¿Ok? Sigue por favor, Daniel. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Me imagino cómo estaban los judíos. Ajá, sigue pues. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá Vivirá para siempre. para siempre. Yo soy el pan. ¿Qué fue lo que dijo en Lucas 22? Esto es, agarró el pan y dijo, esto es Mi cuerpo. mi cuerpo. Esto que está hablando, nos está contando ahí Daniel, ¿verdad? Que está leyendo de Juan, fue antes de Lucas 22, de la última cena. Ahí vemos cómo se relaciona. Esto es mi cuerpo. Vamos a ver qué más nos dice Jesús. Ajá. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Fíjense, entonces los judíos entendieron lo que le estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Que había que comérselo a él. Los judíos entendieron. Jesús no estaba hablando metafóricamente. No estaba hablando en símbolo. Estaba hablando en realidad. Y los judíos dijeron, se escandalizaron, ¿verdad? Si yo les digo a usted, me tiene que comer a mí. Por eso está loco, nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. ¿Cómo que nos vamos a comer a Gustavo? Entonces ellos dijeron, como este tipo, como este, que es un maestro chévere, lo estamos siguiendo, que hace milagros, ¿cómo nos va a pedir que nos los comamos a él? Vamos ahora al antecedente que nos preguntó Max. Para los judíos, comer sangre era prohibido. Cuando ellos mataban a un animal, lo desangraban primero. Está en Levítico. Todavía los judíos ahora lo respetan. No podían comer sangre, porque en el Levítico Dios le había dicho a Moisés que le dijera a su pueblo que en la sangre está la vida. Y tenían cierta razón, ¿o no? Si nosotros nos sacamos toda la sangre, ¿qué nos pasa? Nos morimos. Entonces, en la sangre está la vida. Y como ustedes han pecado, no tienen acceso a la vida. Por eso no pueden comer sangre. Ahora Jesucristo quiere transmitirnos la vida. ¿Cuál? ¿Normal? Eterna, ¿verdad? Entonces ahí tiene sentido que tenga que ver con la sangre. Además de eso, los israelitas cuando fueron esclavos en Egipto, Dios les mandó 10 plagas a Egipto, porque no los querían liberar. Y la última plaga se llama la muerte de los primogénitos. Entonces Dios le dice a Moisés, le vas a decir al pueblo que haga lo siguiente. Van a agarrar un cordero por cada familia. Si la familia es muy pequeña, únanse varias familias. Y van a sacrificar el cordero. Y con la sangre del cordero van a marcar el dintel de la puerta. Van a asar el cordero y se van a comer el cordero. Cuando ustedes se coman el cordero, estén atentos porque esa noche van a ser liberados. Eso le dice Dios a Moisés y Moisés se lo dice al pueblo. Y este cordero que se iban a comer iba a ser la señal para ser liberados ¿de qué? De la esclavitud. Tenían que comérselo. No era que tenían que fingir comérselo, ni podían hacer una torta en forma de cordero. Además de eso, les dice, esto lo van a celebrar siempre. Entonces, cada año todavía los judíos celebran la Pascua. Y la Pascua forma parte de esto. Cuando veamos la misa, vamos a entender un poquito más de esto. Pero, cuando Juan ve a Jesucristo, Juan el Bautista, está bautizando en el Jordán, y él está haciendo lo suyo, y ve a Jesucristo, le dice a la gente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta de la relación? ¿Se dan cuenta de la relación? ¿Estás dando cuenta, Max, por qué está ofreciendo comer y beber? Juan el Bautista dice, cuando la gente voltea no ve un chivo, ¿a quién ve? A Jesús. ¿Dónde escuchamos nosotros eso? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde lo escuchamos nosotros? En la misa, decirlo duro. ¿Por qué te da pena? ¿Te da pena ser inteligente o prestar atención? Se como yo. El Cordero, este es el Cordero
el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo mismo que dice Juan. Y después que hace eso, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos una filita y nos comemos ese Cordero. ¿Ok? Esa es la relación, Max. Sigue, por favor. Jesús le dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. ¿Qué dijo Jesús? Que si no comen de mi cuerpo ni de mi sangre no vamos a tener vida. Y no vida normal. ¿Cuál vida es? Eterna. Eterna, porque él está hablando de vida eterna, ¿no? Es Jesucristo el que lo dice. ¿Qué más le dice, Daniel? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo Resucitaré. en el día último. Miren esta oferta. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré al final de su vida. Jesús puede hacer eso. ¿Por qué? Porque lo puede todo. Porque Él es Dios. Jesús miente. No. ¿A ustedes les suena ahí que Jesús está diciendo en símbolo, en metáfora? Vamos a seguir viendo a ver, porque los judíos ya habían entendido que había que comer sobre él, ¿se acuerdan? Épale, ¿cómo este tipo nos va a decir que no lo comamos? Está loco. Vamos a ver qué más dicen, Daniel. El que come mi carne, no. Vamos por el 50. 55 vamos. Ok. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Va a ver, está diciendo que es un signo, un símbolo, una metáfora o que es verdadero. Ustedes que escuchar. Verdadera, ¿verdad? Clarito. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. A ustedes, si ustedes estuvieran ahí, les quedaría duda. Si ustedes estuvieran escuchándolo a él, ¿cuál sería la duda? Mi duda, siendo honesto, es ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es que nosotros no tenemos que comer a él? Esa fuera mi duda. Porque si ya yo vi que el tipo hace milagros, que el tipo, ya yo creo que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, ya yo he visto lo que hace, le creo, ¿correcto? Le creo. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo va a pasar esto? Vamos a ver cómo nos explica Jesús. A ver. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Nos une, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Común unión. Ya estamos entendiendo más o menos de qué se trata esto, ¿verdad? Cuando nos vemos, la primera comunión tenía un significado antes y ahora tiene otro significado. Esta común unión. ¿Por qué tiene otro significado? Porque es una comunión ¿con quién? Con Jesucristo. Miren qué importante, por esto es que es el sacramento más grande de nosotros. Sigue por favor, Daniel. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí viviría por mí. El que se alimenta de mí vive por. Y dice Jesucristo, ¿por quién vive Jesucristo? Dice ahí. ¿Por quién vive? ¿Quién le da vida a Jesucristo? Dios, el Padre, ¿verdad? Eso quiere decir que si Jesucristo nos está ofreciendo ese alimento, la vida que nos está dando es de quién? Del Padre, ¿verdad? Porque Él dice, así como yo vivo del Padre y el Padre vive en mí, ustedes van a vivir de mí. Yo les voy a dar la vida del Padre, pues. ¿Cuál es esa vida del Padre? Dios es temporal, se muere, no, Dios es eterno. Seguimos hablando de vida eterna. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes
que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan viviría para siempre. Fíjense que Jesucristo está estableciendo una diferencia. El pan que bajó del cielo en el desierto por 40 años era un pan normal. No era un pan normal, era sobrenatural. Era todos los días que llovía de alguna manera ese pan, pues bajaba del cielo y los alimentó por 40 años. Era normal. Eso es normal, no todo por ahí va lloviendo pan. No, ¿verdad? Era sobrenatural. Pero aún así Jesucristo dice, ese pan no es nada comparado con el que yo les voy a dar. No puede ser que el maná sea más grande que el pan que Jesucristo nos ofrece. Porque ya Jesucristo nos dijo que este pan, que era sobrenatural, que wow, ¿okay? Era un milagro, no es más grande que el que yo les estoy ofreciendo. Entonces, el pan que Jesucristo nos está ofreciendo tiene que ser sobrenatural. No puede ser un símbolo. No puede ser solamente esa galletita que nosotros vemos. No puede ser. Porque si no sería menor que el maná, ¿sí o no? Si la hostia que nosotros consumimos en la misa, en la Eucaristía, en la comunión, no, es solamente un pedazo de galleta, es más grande que ese maná que yo veía todos los días. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es más grande o es más pequeño? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más wow? ¿Ah? Según Jesucristo. El de él, la Eucaristía, ¿verdad? Sigue por favor, Daniel. Jesús enseñó las cosas de la sinagoga en Cafarnaúm. Sí. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, este que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Sigue. Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofenda? ¿Esto les ofende? Fíjense, entonces ellos dijeron, esto que nos está diciendo es muy difícil. Esto es muy difícil, como no nos vamos a comer a él, y esto es muy difícil de entender. ¿Es difícil o no es difícil de entender? Sean honestos. Sí, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos ahí en Eucaristía, ¿qué es lo que vemos? ¿No es esto? Yo no veo a Cristo ahí. ¿Ustedes ven a Cristo? No. ¿Es difícil de entender o no es difícil de entender? Y Jesucristo les dice a ellos que tampoco lo entendían. Les cuesta esto entenderlo. Y después les dice ahí, imagínense cuando vean al Hijo del Hombre bajar y subir del cielo. Tampoco lo van a entender. Sigue por favor, Daniel. Vamos a ver qué Jesucristo respuesta les da. A nosotros también, porque no entendemos, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? ¿Qué pasaría? Si no entienden esto, ¿cómo van a entender lo otro? La lista, Luisa. Ajá, sigue por favor, que ya se nos está acabando el tiempo, Daniel. Gracias. El Espíritu es el que da vida, lo carnal se servir para nada. El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. El Espíritu es el que da vida, ¿de qué vida estamos hablando? Eterna, ¿verdad? Sigue por favor, Daniel. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. A traicionar. Fíjense, está hablando de Judas. Judas no creyó esto. Y hubo muchos ahí que no creyeron esto. Y todavía hoy hay gente que no cree esto. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Hay otras religiones que se hacen llamar, se denominan cristianas, pero no creen que Jesucristo se hace presente realmente en la Eucaristía. Lamentablemente dentro de la iglesia todavía hay gente que piensa que es un símbolo, que es un signo, que es una galletica. Y hay unos que no los dicen, pero que los demostramos. ¿Cómo demostramos que no creemos eso? Si yo les digo a ustedes que nos vamos ahorita a encontrar con Jesucristo realmente, ustedes fueran conmigo. ¿Y cómo se comportarían? ¿No les gustaría a ustedes ver a Cristo en persona?
poder hablar con él, poder verlo. Solamente verlo, porque a veces si uno va a ver una celebridad, a veces no da tiempo de hablar con él, pero solamente verlo, pagan tickets y todo para ver una celebridad, ¿sí o no? Para escucharlo cantar. Se paga un billete, ¿sí? Si nosotros creemos de verdad que es Jesucristo con el que nos vamos a encontrar, aunque no podamos hablar con él, pero si hacemos la comparación con un cantante, los vamos a poder estar en el mismo lugar y verlo en vivo, ¿no lo haríamos con una actitud distinta? Y fíjense lo que Jesucristo les dice, como frustrado. Hey, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Sigue por favor, Daniel. Vamos a ver la actitud de Jesús. Vamos a ver si Jesucristo le dijo, bueno, no, yo les voy a explicar, esto es un símbolo, esto no es así. Vamos a ver qué le dice Jesucristo. Y Añadió. por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo conoce. Se lo da a conocer. Si el Padre no nos da a conocer que ese es Jesucristo, o sea que este conocimiento es sobrenatural, no vamos a ir a Jesucristo. Y si no vamos a Jesucristo, no vamos al Padre tampoco. ¿Qué más dice Daniel? Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. El que no cree que Jesucristo es verdad, su cuerpo es verdadera comida y verdadera bebida, le da la espalda y ya no anda con él. Así diga que ande con él. Lo dice la palabra de Dios. Desde ese momento, muchos lo dejaron, le dieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Por qué? Por lo que vimos antes, ¿verdad? No creyeron lo que Jesús le estaba diciendo. Yo no puedo creer algunas cosas que Jesús me dice y otras no. Las que no me gustan o las que no entiendan, no puedo. En la Iglesia Católica nosotros creemos todo lo que Jesús nos dice. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que entendemos y lo que no entendemos. Y lo que no entendemos lo llamamos misterio. Y ya está, y lo aceptamos. Porque yo no puedo pretender que mi entendimiento sea tan grande como para entender completamente a Dios. Eso se llama ser soberbio. Y segundo, nosotros tenemos un elemento que se llama la fe. Que la fe es creer o tener certeza de las cosas que no se ven. Lo hablamos aquí, ¿verdad? En las primeras clases. Hablamos que es la fe. Hebreos 11. Sigue por favor, Daniel. Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Le preguntó a los otros, a los discípulos, ¿no? A los 12. Le preguntó, se volteó. Imagínate que todos se van. Todos los que estaban ahí comieron 4,000 personas, ¿verdad? Sin contar las mujeres y los niños. O sea que había más o menos como 10,000 personas siguiéndolo. Y se fueron. Y Jesucristo me decía, no se vayan, déjenme explicarles bien. No, él se voltea hacia los 12 y le dice, ustedes también se quieren ir. O sea, como no entendieron, se van a ir. Le dice así. ¿Qué le dice Pedro? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a coger? Si lo que tú nos estás ofreciendo es vida. En pocas palabras, ya tenía gracias, Daniel. Muchas gracias, de verdad. En pocas palabras, Pedro que le dijo, yo no entiendo nada. No tengo ni idea, pero yo te creo. Porque tú me estás ofreciendo vida eterna. Yo me imagino que después los discípulos, y por supuesto incluyendo a Pedro, cuando estuvieron en la última cena, que Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, entendieron, wow, no es que no los vamos a comer a él, sino que él va a transformar ese pan en mi cuerpo y el vino en mi sangre, y eso es lo que nos vamos a comer. ¿Sintieron como un alivio, verdad? Los primeros cristianos en Roma eran perseguidos porque los romanos decían que ellos eran caníbales y que comían niños. ¿Por qué? Porque decían que comían el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios.
Y como lo decían literalmente, como Jesucristo nos lo dice, el que no coma de mi cuerpo, el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, no tiene vida eterna. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Entonces, primero cristianos, igual que deberíamos hacer nosotros, decimos, yo voy a misa a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y decían los romanos, que no entendían, estos son caníbales, y los perseguían por eso. Imagínense que como ellos lo creían, los primeros cristianos morían por eso. Morían cuando los agarraban, porque les prohibían ir a misa. Les prohibían ir a misa. Cuando los agarraban en la misa, porque metían infiltrados, que se hacían pasar por cristianos, para saber dónde se reunían, porque se reunían debajo, en las catacumbas, escondidos. Arrestaban ahí. Se metían infiltrados y ya sabían dónde era, y después decían a las autoridades, y las autoridades hacían como una redada y los agarraban. Y le decía, si sabes que te vamos a matar por eso, ¿por qué vienes? Y ellos decían, porque yo sin Eucaristía no puedo vivir. Porque ¿qué dice Jesucristo? Que eso tiene vida eterna. Esa es la oferta que nos hace Jesucristo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Ya Miranda puede, nosotros también, Luisana también ya, porque lo hicimos la primera vez. Ustedes eso es lo que van a recibir. ¿Es importante o no es importante la Eucaristía? Rapidito les voy a decir por qué se llama Eucaristía. ¿Sí? Eucaristía viene del griego eucaristos, que quiere decir acción de gracia, dar gracia. Como el día de acción de gracia. Como el día de acción de gracia. Porque cuando los leyó Larisa, Lucas 22, del 19, dice, tomó el pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Entonces por eso se le empezó a llamar eucaristos y en español Eucaristía. Es la acción de dar gracia, que se hace sobre las formas, la sustancia, ¿verdad? Que son el pan y el vino. Para después que se convierta ¿en qué? En el cuerpo de Dios y las... Por eso es que las palabras repetidas de Jesucristo sobre las especias, el pan y el vino, tienen el mismo efecto que cuando Jesucristo lo dice. Porque Él no lo dice, lo voy a hacer ya y ya más nada. ¿Qué dice? Hagan esto en memoria mía. Hagan esto recordando lo que yo hice. No para recordar lo que yo hice, sino igual que yo lo hice. Eso lo manda Jesucristo. Por eso es que en la iglesia celebramos esa Eucaristía, que lo vamos a ver más profundamente cuando veamos la misa, todo el tiempo. No una vez de vez en cuando. Y por eso es que para nosotros es importante. Les vuelvo a poner el ejemplo. Nosotros vamos a encontrarnos realmente con Cristo. Cuando vayan a misa, ahorita, piensen en eso. Imagínense a Jesucristo, ese que acaba de leer Daniel, caminando y enseñándolo a la gente y diciéndonos hoy a nosotros en la Eucaristía, esto es mi cuerpo. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tiene vida eterna. Miranda, yo quiero que tú tengas vida eterna, por eso es que estoy aquí. Jesucristo se hace ese pan porque quiere estar con María José. Y quiere tener una vida en común con María José, para que María José pueda ser resucitada después. Te quiere dar vida eterna, María José. Maluco. ¿No es hermoso eso? Y eso con cada uno de nosotros. Una de las cosas por las cuales yo estoy aquí, soy católico y doy clases, es para enseñarle a ustedes esta belleza de Jesucristo. Por eso hago muchas cosas que no me gusta hacer. Por ejemplo, estar todo el día ayer parado agarrando sol. Eso no lo hago porque me gusta, créanme. Lo hago porque yo quiero que ustedes sepan y reciban lo que Jesucristo dice de verdad que nos va a dar. Te ama tanto, 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 que se hace el pan
y se pone en las manos de un pecador igual que tú y yo, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Para tener una comunión contigo, bien íntima. Cuando tú recibas a Jesucristo y lo sigas recibiendo durante toda tu vida, cada uno de ustedes, después que reciban el cuerpo de Jesucristo, siéntense a compartir con él un ratico, porque no hay una manera que te puedas unir más íntimamente con nadie. Con nadie. En ese momento Jesucristo se convierte en ti y tú te conviertes en Jesucristo. Eso es lo que nos está ofreciendo. Dígame una cosa, no es una muestra de amor. No le bastó, no le basta con haber muerto por nuestros pecados. No le basta con eso. Sino que se hace pan, se hace esa Eucaristía para estar con nosotros siempre y darnos vida eterna. Eso es amor. Eso es amor de verdad. Yo no lo puedo hacer, aunque quiera. ¿Ok? Vamos a ver, que ya Larisa nos dijo cuáles eran los signos visibles, pero vamos a verlo de todas maneras. Yo sé. Son las palabras que utilizó Cristo, lo que dijo, hagan esto en memoria mía, esto es mi pan. ¿Dónde escuchamos esa palabra? La misa. En la misa, ¿verdad? En la consagración, en la plegaria eucarística. Y el pan y el vino. Terminamos la clase de hoy. Jesucristo los ama, muchachos. Jesucristo nos ama muchísimo. ¿Ok? No se olviden de eso. Nos vemos la semana que viene con el sacramento del matrimonio y a ver si adelantamos un poquito de otra cosa.